Un evento va a ser independiente cuando no tenga nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la ciudad A. Tenemos como destino la ciudad B y nuevamente vamos a viajar de B a la ciudad C. De la ciudad A, imaginemos que vamos a tener tres opciones para ir a la ciudad B. Tres caminos posibles. Y de la ciudad B hacia la ciudad C tendríamos, digámosle, solamente dos opciones. Ahora a estas opciones de camino le vamos a poner nombres, que sea el camino 1, el camino 2, el camino 3, el camino 4 y el camino 5. Este ejemplo nos va a permitir explicar bien de qué se tratan los eventos independientes y los eventos mutuamente exclusivos. Los primeros, que son los eventos independientes, son aquellos que no intervienen en la ocurrencia entre sí. Es decir, si yo voy por el camino 1, yo podría luego de eso escoger ir por el camino 4 o ir por el camino 5. En otras palabras, yo podría ir de A a B por el camino 1 y luego podría escoger de B a C el camino 5. Y entre estas dos elecciones que yo haga, estos dos eventos son muy independientes entre sí. Porque si yo escojo el camino 1, eso no me favorece a que yo escoja más el camino 4 o el camino 5. O sea, no tiene nada que ver qué camino escoja yo para ir de A hacia B, para luego escoger yo un camino de B hacia C. Son eventos independientes el camino que yo escoja de A hacia B y de B hacia C. Yo podría escoger el camino 2 y llegado a B, podría escoger el camino 4 o el camino 5. O sea, es independiente el camino que yo escoja acá para tomar una decisión acá. No tiene nada que ver. Entonces es por eso que podemos decir que el camino 1 y el camino 5, esas elecciones son eventos independientes. Es distinto, por ejemplo, a los eventos mutuamente exclusivos, porque esos eventos se anulan entre sí. Son eventos que no pueden coexistir. Digamos, si yo fuera de la ciudad A hacia la ciudad B, podría escoger el camino 1, o también podría escoger el camino 2, pero de ninguna manera podría escoger ambos caminos. Entonces, como solamente tengo uno de ellos para escoger, estos eventos son eventos mutuamente exclusivos, se excluyen. Pero la diferencia entre eventos independientes es que los eventos independientes se pueden dar y no tiene nada que ver una decisión con la otra. Ahora, ¿qué cosa podemos aprovechar nosotros de esto? Podemos aprovechar que los eventos independientes, digamos, si tenemos M y N, que son eventos independientes, las probabilidades de ellos cumplen una fórmula. Se dice que la probabilidad de que M y N ocurra es igual al producto de la probabilidad de que M ocurra por la probabilidad de que N ocurra. Es decir, en el ejemplo, si me preguntan sobre dos eventos independientes, me pueden decir cuál es la probabilidad de escoger el camino 1 y luego escoger el camino 5, entonces me estarían preguntando la probabilidad de escoger el camino 1 y el camino 5. Como ya estamos de acuerdo en que son eventos independientes, que no tienen nada que ver uno con la elección del otro, podríamos poner que esa probabilidad es la probabilidad de escoger el camino 1 por la probabilidad de escoger el camino 5. Y la probabilidad de escoger el camino número 1, como tengo tres opciones, sería un tercio por cada camino. La probabilidad de escoger el camino 1 es un tercio, correcto. La probabilidad de escoger el camino 5 aquí de B a C sería un medio, porque tengo dos opciones. Por tanto, la probabilidad de escoger el camino 5 es un medio. Y como estos eventos son independientes, la probabilidad de escoger el camino 1 y el camino 5 sería un tercio por un medio. Esto sale un sexto. Ahora trabajemos con dos eventos exclusivos. Digámosle a M y N eventos mutuamente exclusivos que no pueden darse a la vez. Acá nosotros vamos a tener que la probabilidad de que estos ocurran, no a la vez, sino la probabilidad de que uno de ellos ocurra o el otro ocurra, es igual a la probabilidad de la suma de ellos. ¿Correcto? Por ejemplo, me dicen, como pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya por el camino 1 o vaya por el camino 2? Entonces ese término O me obliga a usar la simbología de la unión. Me piden la probabilidad de que vaya por el camino 1 o vaya por el camino 2.
como hemos visto que estos eventos no se pueden dar a la vez y que son mutuamente exclusivos, esta probabilidad debe ser la probabilidad de ir por el camino 1 más la probabilidad de ir por el camino 2. Entonces esta probabilidad, la de ambos es 1/3, la suma me estaría dando 2/3. Listo. Ahora chequeemos este ejercicio de acá. Este ejercicio del paper 1 del Bachillerato Internacional. Nos dicen que nos dan dos eventos, A y B, que son independientes. Me dicen que la probabilidad del evento A es 0.3, la probabilidad del evento B es 0.8. Nos piden encontrar la probabilidad de la intersección, la probabilidad de que se dé A o B, y nos piden justificar si es que A y B son mutuamente exclusivos. Entonces nos ayudaremos de todo lo anterior. Resolveremos la parte A. Encontrar la probabilidad de que se dé A y B. Pero como nos han dado el dato de que son eventos independientes, sabemos que esa probabilidad, precisamente la probabilidad que nos piden, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, lo cual nos han dado. Entonces la probabilidad pedida es la probabilidad de A, 0.3 por dato, por la probabilidad de B, 0.8 por dato, dado que son eventos independientes. Este producto saldría 0.24. Tenemos la solución a la parte A. En la parte B, nos piden encontrar la probabilidad de A o B. Recordemos una fórmula que tenemos en el formulario de Bachillerato Internacional. En el formulario, en la parte de probabilidades, tenemos la siguiente fórmula, que ustedes pueden ver en pantalla a continuación. Entonces, gracias a esta fórmula de acá, nos permite, en cualquier tipo de eventos, conocer la probabilidad de que dos eventos se puedan dar, la probabilidad de A o B. Nos dicen que esto es igual a la probabilidad del primer evento, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de que los dos se den a la vez. Esto se encuentra en el formulario, así que lo podemos usar. Tendríamos que lo que nos piden, que es la probabilidad de que se dé A o B, es igual a la probabilidad de A, que lo tenemos, más probabilidad de B, que también lo tenemos, menos la probabilidad de la intersección, que pudimos calcular en la parte A gracias a que son eventos independientes, que se calculó como el producto. Entonces lo pedido sería igual al 0.3 más 0.8 menos el 0.24. Operando esto tendríamos acá 1.1, que menos 0.24 nos estaría dando un 0.9686, correcto. Esa es la probabilidad de que se dé A o B. Nos dicen finalmente en la parte C probar si es que son mutuamente exclusivos y justificar. Entonces recordamos nosotros de que para que dos eventos sean mutuamente exclusivos, la probabilidad de que uno de ellos se dé o el otro se dé es igual a la probabilidad de la suma de ellos. Es la suma de probabilidades. Nos ha salido anteriormente 0.86 y tenemos por dato el 0.3 y el 0.8 como probabilidad por separado de cada uno. Y observamos que estos resultados son distintos. 0.3, 0.8, esto nos da un 1.11. 1.11. Por tanto, vemos que los resultados no son iguales. Entonces, A y B no son diferentes, ¿no? Son diferentes, no son mutuamente exclusivos. Y queda resuelto así el problema número 2 del paper 1. Pregunta número 5. Nos dan dos eventos, E y F, que son independientes. Nos dicen que la probabilidad del primer evento es 2/3. La probabilidad de que los dos eventos se den a la vez es 1/3. Nos piden calcular primero la probabilidad de que se dé el segundo evento, la probabilidad del evento F. Como son eventos independientes E y F, nosotros podríamos establecer la probabilidad de E intersección F es igual a la probabilidad de E multiplicada por la probabilidad de F. Gracias al dato de que son eventos independientes. Entonces esto de acá nos lo da el problema, es 1/3. La probabilidad de E también nos la da, 2/3. Y nos está pidiendo la probabilidad de que ocurra el evento F. Probabilidad de F. Despejando la probabilidad de F obtendríamos, este 3 pasa a multiplicar, se hace 1 y el 2 baja a dividir. Sería 1/2. Tenemos resuelta la parte A. Vamos a la parte B.
Nos pide la probabilidad de que se dé el evento E o el evento F. Siempre que nos pidan la probabilidad de la unión de dos eventos, esto va a ser igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de que se den los dos a la vez, o sea, menos la probabilidad de la intersección. Como tenemos todos los datos calculados, podríamos reemplazar probabilidad de E 2/3, probabilidad de F 1/2, menos la probabilidad de la intersección, que es 1/3. Operando este valor, debemos operarlo a mano porque es el paper número 1 del IB. No permiten el uso de calculadora. 2/3 menos 1/3, eso me sale 1/3. Operando el primero con el tercero. Esto más 1/2. 1 por 2, 2. Más 1 por 3, 3. 2 más 3, 5. Y abajo 6. 5/6. Sería respuesta a la pregunta B.